Filipenses el capítulo 1. Una hermosa carta para alentar los corazones, situaciones y circunstancias hoy en diferentes y distintas experiencias en el Señor. Pero se nos envía estas cartas para consolarnos, para reanimarnos y por sobre todo para edificarnos. Este fue el propósito de este mensaje. Para los que aman la venida del Señor y pueden emprender una carrera. Mensaje enviado para los amantes de una carrera cristiana. Una hermosa carta que sale de una prisión en Roma a los hermanos de Filipo. Y estamos agradecidos al Señor por lo que sigue dándonos y su manera de obrar en todos estos propósitos. En la introducción dice el capítulo 1, verso 1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Ahora cada iglesia se encuentre donde esté, con los obispos y diáconos, con todos los obreros, mensajeros y por los que trabajan para que estos planes y propósitos sean llevados a cabo, con los ancianos obispos y diáconos quienes trabajan para preparar un ambiente para los cultos, para quienes están ahí dispuestos para que la obra del Señor corra y sea glorificada en gran manera a través de su palabra. Dice el verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Más que agradecido al Señor por la abundancia de su gracia todavía desplegada para con nosotros en un ambiente de paz. Dice el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, como dijimos desde la cárcel. Este fue el corazón, el deseo, el amor del apóstol a los santos en Cristo. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Desde la cárcel, pero gozoso por tener en el corazón a un grupo de hermanos, un grupo de redimidos dispuesto a emprender una carrera como el Señor desea, dispuesto a correr por la verdad. Qué maravilloso momento y qué escena comprometedor, ¿verdad? Porque salió de la cárcel este mensaje y este ánimo para con los demás hermanos. Dice el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Nuestra comunión es esta. Fuera de esta puede que no tengamos comunión, puede que no estemos tan de acuerdo, pero un punto donde todos nos ponemos de acuerdo es aquí, sobre esta base. Cristo, su iglesia y el mensaje para su pueblo. Por vuestra comunión en el Evangelio, en esta buena noticia, desde el primer día hasta ahora. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero en este punto no podemos estar en desavenencia. Dice aquí el verso 6, estando persuadido de esto, estando seguro, confiado, estando con toda confianza de que esto es un propósito divino. Estamos con un corazón abierto y ya entendido, creyendo con toda confianza de que el que comenzó, dice, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si seguimos confiados en esta obra de gracia y que Él nos va a perfeccionar, nos va a llevar conforme a su propósito en adelante, como dice también su palabra. Conviene, dice, avanzar hacia adelante en Hebreos 6, hacia la perfección, pero bajo una obra divina en cada vida. Dice, estando confiado, seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en ese tiempo, en ese intervalo, en ese paréntesis. Hemos salido de viaje y no hemos llegado todavía. Estamos en ese tiempo, en pleno desarrollo de viaje. En un viaje en realidad bastante largo hasta aquí. Por eso la misma palabra de Dios dice en alguna ocasión, largo camino te espera. Pero no sabemos exactamente cuánto. Hay uno que manejó con claridad hasta dónde se cierra el capítulo de cada vida. Y hasta ahí queremos llegar victoriosos, gozosos, dentro de la perfecta voluntad de Dios, ordenadamente, en paso seguro. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 7, cómo me es justo sentir esto de todos vosotros,
por cuanto os tengo en el corazón. Primer paso. Si es así, estamos en buen camino. Porque si dice no amamos o si no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, dice Juan, no avanzamos todavía. Somos mentirosos, dice Juan, si decimos que amamos, pero al final no amamos. Dice, os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos los hermanos, mientras el apóstol estaba en prisión, vamos a estar notando más lo que aconteció aquí en este ambiente, en este tiempo. Los sucesos progresivos aquí, a pesar de que podemos decir, portador del mensaje principal, en aquel tiempo el mundo le tenía en prisión. Pero desde ahí decía, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no quedó ahí atado con el portador del mensaje. Pero ¿quién va a llevar a cabo esa obra mientras el portador principal estaba ahí inhabilitado en un sentido por el hombre? Dice, os tengo en el corazón, pero también les tengo en la defensa y confirmación del Evangelio. Qué hermoso mensaje, qué hermoso lugar de privilegio para cada vida y qué compromiso, qué responsabilidad. Si por alguna razón la palabra de Dios o el portador de la palabra está inhabilitado, la palabra tiene que seguir. La verdad tiene que seguir corriendo. Porque el propósito es de ser canales de bendiciones para otros. Por eso decía el apóstol, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahí tenemos los mismos honores, los mismos privilegios, la misma bendición. Nadie queda excluido aquí. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todo lo que estamos aquí, luego salimos a difundir, en pequeña o en gran medida, en voz alta, en voz baja o solo por testimonio. Así que hablando o no hablando, salimos con el mensaje, salimos para entregar mensaje. Qué hermosa escena en cuanto al plan y propósito y la actividad que Dios pone en cada vida. Verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de... Qué hermoso tema para desarrollar desde los primeros versículos en adelante y compartir a modo de un mes. Todos los temas que va mencionándonos ahí para masticar, para desear como niños recién nacidos, dice Pedro el apóstol. Y comprender con claridad esto que apenas estamos tocando ahí muy superficialmente, acerca de la gracia, la misericordia, la paz, el amor de Dios, su llamamiento para cada vida y la importancia de reconocernos como uno en el Señor y seguir en esa comunión, comenzando con una comunión en el Evangelio. Ahí donde todos podemos abrazarnos unos a otros y Cristo es el centro. Él es el Rey, Él es el mensajero central, Él es el poderoso, Él es aquel gran yo soy y el que comenzó la obra en cada vida. Nos pone a cada uno como sentados alrededor de su mesa, nos entrega instrucciones y nos larga con expresiones de amor a favor de cada vida. Este es el mensaje, esta es la gracia. Dice verso 8, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de... Eso va a reflejar en esta carta. Y este amor es lo que va a triunfar sobre cualquier circunstancia. Este amor es lo que va a llevar en victoria cualquier hermano, cualquier hermana que desea salir a disfrutar en ese trabajo de defender y confirmar el Evangelio en su vida primeramente y luego en su alrededor. Este amor es lo que va a prevalecer aún en prisión de nuestros hermanos con quienes amamos, que podía estar saliendo, podemos ir en esta misma defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Esto es una realidad cuando vamos tomando como cierto que somos uno, que somos una familia, que somos los llamados por el Señor y que vamos comprendiendo que en un punto tenemos que estar de acuerdo sí o sí en la comunión en el Evangelio. Ayer podemos haber estado muy enojados, podemos haber estado en diferentes situaciones y hasta presión en diferentes formas en casa, pero hoy tenemos que estar en la presencia de Él. Cualquiera haya sido la situación de ayer.
hoy delante del Señor en su presencia. Y de ahí podemos seguir discutiendo los otros, si hay que discutir. Pero hoy tenemos que estar con Él. Él es primero, Él es último. Gracias a Dios por este profundo amor que ha puesto en cada vida y en cada corazón. Porque esto es lo que nos va a llevar todavía en adelante, adelantando y en victoria. Así que estamos muy agradecidos al Señor por estar produciendo en nosotros su deseo y su... Pero aquí vemos que es también resultado de su amor en nosotros. Y es el desarrollo de su amor en nosotros que nos lleva primeramente a Él. De su gracia, obra de su gracia y su misericordia. Estamos muy agradecidos al Señor. Verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si hemos venido hasta aquí con sufrimientos, sin sufrimientos, con gozo, con ganas, sin ganas, hemos estado aquí de alguna u otra manera. Y dice el apóstol, es esto que mejore incluso, esto que vaya mucho más de lo que ya fue. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Tal vez este es el desafío, es el detalle que nos queda, los pasos que necesitamos entender y discernir. Si hemos tenido unos cuantos años hasta aquí, avanzando en este propósito, en este progreso espiritual. Dice la palabra que esto vaya a mejor todavía, porque aún hay más, mucho más, hasta que esto nos ponga en un trono eterno con Cristo. Hasta que lleguemos a esa, podemos decir, oportunidad única, donde estamos invitados por la palabra. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y cada uno va a estar preparándose para la misma esposa, o para el que sirve en este acontecimiento, o el que va a estar como un invitado en el acontecimiento. La iglesia va preparándose para cualquiera de estas tres ubicaciones en aquel momento glorioso. Porque una es la gloria de estar en un casamiento como un invitado. Otra es la gloria de ser los que sirven en ese casamiento. Pero no hay mayor gloria de ser el que se casa. Esta es la invitación divina. Así dice en Apocalipsis 19, 10, 11. 10 principalmente. El verso bienaventurado dice, dichoso los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice el verso 9, y esto pido en oración. ¿Qué usted puede pedir en su oración? ¿Qué yo debo pedir en mi oración? Que vuestro amor abunde aún más y más, porque a veces es como que se debilita, declina, como alguien dice, ya estamos tirando la toalla de un momento a otro. No, tiene que ser hacia la otra dirección, dice aquí. Que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Hacia qué dirección? En ciencia y conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. La raíz de esta expresión doble es también abunde aún más en todo discernimiento, porque esa es una necesidad real. Es lo que cada uno todavía necesitamos, ser aquellos que mira hacia adelante y comprende con claridad el camino, hacia dónde, el qué, cómo, cuándo. Por eso a veces nuestra pregunta es ¿qué? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cuándo? El discernimiento divino es el que va a abrir nuestros ojos y va a indicarnos. Cuando ya preguntamos y no nos dieron respuesta o no nos convencieron con la respuesta, hay un propósito y un poder divino que va a ayudarnos en ese discernimiento. Debemos entender, hermanos, que no toda la pregunta que hacemos va a tener respuesta correcta a quienes preguntamos en nuestro alrededor. Va a haber ancianos que va a ayudarnos bastante. Pero conforme a la palabra de Dios, hay un propósito para un discernimiento correcto. Vamos a leer en su palabra, vamos a encontrar para entender. De que igualmente preguntamos, pedimos respuesta, no nos dieron respuesta, pero usted puede tener la respuesta divinamente, conforme a la palabra de Dios. Por eso leemos aquí algunas referencias para entender un poco más. Nehemías capítulo 10, hay una hermosa escena aquí. Nehemías capítulo 10, verso 28 al 31. Para tener un poco más de idea qué significa discernimiento en cuanto al conocimiento de Dios.
o la dirección que Dios está queriendo darnos a cada uno. En un momento de repente de oscuridad o de haber tenido descuidos en el Señor y queremos reacomodarnos en su mano, o el Señor desea y nos da oportunidad. 28 en adelante, y el resto del pueblo, los sacerdotes levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Se volvió a Dios y su palabra. Es volvernos a Dios y su voluntad. ¿Cuál voluntad? Su palabra va a indicarnos. Dice, todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Es todo lo que en otra parte le llama a la ley y a los profetas. Con sus mujeres, sus hijos e hijas. Todo el que tenía comprensión y discernimiento. Es comprender que la ley de Jehová, que su palabra va a abrir nuestros ojos, es lo que todavía necesitamos entender mejor, comprender con más claridad, y lo que va a traernos verdadero provecho en el Señor. Y en lo posible en este orden, todos los pueblos con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo. Verso 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Si bien esto es el antiguo pacto, para nosotros tiene principios invariables, principios muy claros. Su voluntad para nosotros bajo este acuerdo para con la iglesia. Verso 30 y 31, ahí va a ser la misma verdad. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Según Génesis 6, el motivo del juicio del diluvio fue esta falta de separación, esta falta de comunión, esta falta de santidad, esta falta de respeto a Dios. Una falta delante de Dios, grave según Dios. Para nosotros casi normal, ¿verdad? Pero según Dios, Él no ve nada bien. Por eso empieza a tocar este punto aquí, en este pueblo que se va a reintegrar a la comunión con su, después de haber dejado la voluntad de su Dios. No daríamos nuestras hijas, asimismo nuestros hijos. Verso 31. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda. Esto es en el sentido de que Dios se va a proveer de mensaje para cada vida, en cada situación, en cada circunstancia. Y justamente lo que hoy necesito va a enviarme hoy. Esa es su manera, ese es su propósito, y va a guiarnos sobre su palabra, va a encaminarnos hacia su voluntad, y yo voy a tomar o no voy a tomar. Eso es lo que llama ahí discernimiento en todo conocimiento, en toda sabiduría delante de Dios, conforme a su propósito. Es dar pasos dentro de la voluntad divina. Y en 1 Corintios 12 nos va a ayudar un poco más. 1 Corintios 12, donde abre nuestros ojos y nos sigue enseñando para nuestro provecho, para nuestro bien, y nos va a dar aquí la fuente. Nos va a dar aquí un poco más de claridad de cómo se daría esto. Cuando dice en conocimiento y todo discernimiento espiritual. Versos 7 al 11. 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por eso le decía hace un rato, cualquier situación en que hoy no tenemos respuesta o no nos dieron respuesta, no nos convencieron, hay un Espíritu que va a convencer, que va a guiar, que va a enseñar. Por eso a veces nos apuramos fuera de lugar cuando los hermanos o el humano no nos da respuesta. No deberíamos preocuparnos, porque el hombre no va a saber todo. Ningún pastor va a saber todo. Dios sí, tiene todo. Dice el verso 8, porque a este puede ser usted, puedo ser yo.
es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí comenzamos bien. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahí está, ciencia o conocimiento, o ciencia y conocimiento. Ahí están estas hermosas riquezas que la palabra de Dios va mostrando. El Espíritu, dice, está ahí para este provecho, para esta necesidad que puede surgir en los corazones. Necesito sabiduría, necesito ciencia o conocimiento. A este es dada por el Espíritu. Va a depender entonces de que tanto conozco de esta experiencia o busco de corazón entender. El hombre no nos va a dar respuesta. El hombre es débil, de un día para otro amanece mal. Ayer estaba en perfecta comunión con el Señor, hoy puede ser que no. Y justo ahí le estoy preguntando cosas que no tiene la respuesta. A lo mejor no es momento para darme la respuesta. O no tiene la medida de la respuesta que el Espíritu Santo de Dios me desea dar, me quiere dar. Esta es la ventaja cuando vamos aprendiendo del Señor y su manera, cuando vamos aprendiendo del Señor su guía, su dirección, y entendiendo que el Espíritu Santo todavía puede hablarnos al corazón. Mientras todavía comprendemos que el Espíritu Santo de Dios puede obrar esa gracia que tanto necesitamos. Por eso mucho conocimiento y mucha sabiduría que buscamos del hombre no satisface, no convence y hasta puede confundir. Necesitamos tener experiencias propias, divinas, de un ambiente de paz, de un ambiente donde hemos tenido una conexión hacia la dirección correcta. Esta es la verdad por qué hay tanta confusión, la realidad por qué no nos convencemos unos a otros. Porque el Espíritu que convence es el Espíritu Santo. Ese sí va a quedar convencido. Se va a quedar con toda la seguridad. 1 Corintios 12, 7 en adelante. Esa manifestación del Espíritu para provecho. Para este enfoque de provecho espiritual. Si necesito discernimiento, si necesito sabiduría o conocimiento para aplicar sabiamente lo que voy conociendo. Dice el verso 8, a este es dada por el Espíritu. Por el Espíritu, Dios se encarga. Él quiere darnos abundantemente. Él va a dar palabra de ciencia. Él da palabra de sabiduría, según el mismo Espíritu. Y aquí es el lugar donde también, si vamos correctamente según el discernimiento divino, no nos confundimos y no hay nada para discusión, porque el mismo Espíritu que está en cada uno también nos provee. El que le dio a mi hermano me dio también a mí, y no puede haber confusión. Si hay confusión es porque metió la mano ahí el otro espíritu, no el espíritu en mayúsculas. Si hay desacuerdo, si hay desavenencia, es porque uno fue del Espíritu Santo y del otro fue del otro espíritu. También para ir entendiendo esto, porque Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Si son de Dios va a quedar una comunión gloriosa. Si no es de Dios va a haber un desacuerdo. Y ese desacuerdo puede haber de un lado o del otro lado, por falta de comunión con el Señor y la guía del Espíritu Santo. Para ir entendiendo nuestro vivir diario en el Señor y comprender de que esto es así según el plan de Dios. Si estamos bien de acuerdo, gracias a Dios, es el Espíritu Santo que obró en ambas vidas. Los dos estamos con conocimiento y sabiduría que defendemos, pero no estamos de acuerdo. Algo está pasando ahí. Algo está sucediendo en ese ambiente. El verso 9 dice, es dada a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, por el mismo Espíritu es dada a otro discernimiento de espíritus. Ahí está un tema muy importante. Los dos somos espirituales, pero no estamos de acuerdo. Se puede ser grave, puede ser bastante complejo. Porque no estamos todavía a lo mejor capacitados, como dice Juan, probad los espíritus si son de Dios. No sé, el Señor me habló, el Señor es el que me habla. Hay que ver si es Señor en mayúscula o Señor en minúscula. Están los dos señores presentes. Por aquí tenemos una salida muy apropiada, porque según el verso 7, era un poder divino como manifestación del Espíritu para provecho. Entonces deberíamos entender si edifica o no edifica. Si edifica es divino. Si no edifica, ya debemos entender que no es de arriba. Discernimiento de espíritu es obra del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos dé, dice, todo discernimiento.
en su voluntad, según sea su voluntad, según sea la dirección correcta. Va a ser el Espíritu Santo primordialmente. Por eso cuando a veces preguntamos y damos pasos según la respuesta que nos dieron, pero no funcionó. Algo pasó ahí, ¿verdad? Yo pregunté y me dijeron que era pero había sido no era. Entonces vamos teniendo experiencia propia, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Como dijimos, puede que el hermano o la hermana ayer haya estado en perfecta comunión con el Señor, pero hoy pudo haber pasado algo. Ayer nos daba consejo, podemos ir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, pero hoy puede que me esté dando consejo de la carne. Puede pasar en el hombre de un día para otro. Pero el Señor no se va a equivocar. Él no va a errar. Y es conforme a esta dirección, la manera correcta. A otro, por el mismo Espíritu, da discernimiento de espíritus. Cuando dice aquí espíritus, no está en mayúscula. Ahí abarca todo, todos los espíritus, cualquiera sea. Vamos a discernir cuál de ellos, cómo es la manera correcta, cómo es el propósito. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, verso 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No, yo quiero así, no es la manera, Él quiere. Quiere ser como Él se propone. Tiene que ser según el pensamiento de Dios, según el plan de Dios. Muchos matrimonios no funcionan, otros funcionan. Dios dice que el hombre es la cabeza y la mujer una ayuda idónea del cuerpo. Y se pretende cambiar ese orden. Solo me escuchar, hay que hablar con la esposa, no con el esposo, ¿verdad? Hay que hablar con la esposa, porque ella es la que comanda, ¿verdad? Suele pasar por ahí, ¿verdad? Y la sabiduría de la esposa debe ser, sí, está bien, pero voy a preguntar a mi marido. Sí, yo creo que es así, pero voy a hacer que él decida. O de última, vamos a decidir, para no entrar en una discordia en esos puntos, ¿verdad? De última, vamos a decidir. Y da gusto escuchar a veces a la esposa cuando dice, yo no decido sola, debo decidir con mi esposo. Porque Dios estableció de esa manera, pero cada uno va a decidir cómo hacer. A veces el varón se acomoda también y que mi esposa responda, que ella decida. Es una decisión propia, humana, pero hay que ir a la palabra de Dios y saber qué responde la palabra, conforme a su propósito. Dios da principios que no podemos cambiar, sobre la cual poner base y de ahí pasar hacia adelante. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está su palabra trazada, ahí está su voluntad expresada, ahí está su... Y sobre ese principio, sobre esa base, va a guiarnos el Espíritu Santo divinamente. Volviendo a nuestra porción de Filipenses 1. Filipenses capítulo, estamos sobre los versos 8, 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo discernimiento. Esta aquí es la expresión. Que vamos a discernir. Como decía el apóstol Pablo en algún momento, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido. Pero Israel se levanta un día y dice, no, ya no le vamos a dar más nuestras hijas a sus hijos, ni nuestros hijos para sus hijas. Ya no. Vamos a marcar una diferencia clara. Vamos a dar ese paso decisivo porque así es la voluntad de nuestro Padre. Si no, no podían avanzar. No había cómo avanzar. Si no hay separación, no hay mucho por hacer en este camino. Tiene que haber una separación marcada. Y también decía Israel, el sábado vamos a abordar como tal, porque esa era la ley y tal cual vamos a respetar. Aún el no plantar cada 7 años nuestra tierra vamos a obedecer. Pero para ellos era de una vez nomás. No plantar un año era una pérdida inmensa. Pero es la voluntad de Dios para aquel tiempo. Entonces vamos notando lo que es la verdad, el propósito y la voluntad de Dios para con nosotros hoy. Para que podamos discernir con claridad según la palabra de Dios. Hebreos 5:14 da un resumen mejor. Nos ayuda de una manera también sencilla, práctica. Hebreos 5:14. Para que podamos dar paso de fe, de obediencia, dentro de la voluntad de Dios para cada vida. 5:14 de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no necesita ni de papá ni de mamá por donde anda. Ya tiene un manejo propio divinamente. Ya tiene un don divino en su vida, como leíamos recién en la porción de Corintios, 1 Corintios 12. Es un privilegio tener un discernimiento claro. En nuestros oídos o nuestros corazones o nuestra mente nos dice sí o sí una respuesta bien, mal. Nos dice lo uno o lo otro. No necesitamos preguntar mucho cuando el Espíritu Santo está guiándonos y nos dice como casi audiblemente esto está bien o nos dice esto está mal. Y el que ha crecido da paso de obediencia. El que tomó la decisión correcta puede decir, no, para mí acá es paso nomás, ¿verdad? O avanzo, sigo. Es lo que aquí llama los sentidos, tienen los sentidos ejercitados en plena marcha, en pleno uso, en el discernimiento del bien y del mal. Esto es una obra divina en cada vida. Por eso cuando estamos avanzando, nos vamos dando cuenta exactamente de la realidad de cómo andamos o dónde andamos, sin necesidad de preguntar, ni decir, ni consultar, porque es un privilegio divino sobre cada hijo de Dios. Podemos decir, es según la obra soberana de Dios para con cada uno. Vamos entendiendo con bastante claridad, esto es correcto, es la voluntad de Dios, esto no es correcto, no es la voluntad de Dios. Hay una ayuda más en Colosenses 3 y el verso 15, para que nuestros pasos sean delante del Señor y estemos podemos decir, en lo correcto, según la palabra, según los principios bíblicos, y para entender que es el Espíritu Santo de Dios el que está en medio nuestro, enseñándonos, instruyéndonos, entrenándonos. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Esto me va a dejar en una comunión con los hermanos o me puede separar de los hermanos? Porque somos un cuerpo, ¿verdad? ¿Esto me va a dejar como abrazado con los hermanos o me va a dejar en discordia con un hermano, una hermana o más? Por eso a veces yo te quiero mucho, humanamente hablando. Sucede mucho por ahí. Yo te amo un montón, pero estamos con planes de otra cosa. No es el propósito. El que nos va a dejar en comunión delante del Señor. Esa es la manera. Un discernimiento divino que puso en cada vida. Miramos que somos un cuerpo y porque estoy muy agradecido al Señor, obro de esta manera. Nos pone en esa dirección. Y mucho más que eso otra vez, la paz de Dios gobierne. Está ese paso que nos da suficiente tranquilidad, un reposo completo, ese paso que damos. O está ese paso que ya tuvimos un quebrantamiento, un tuc, 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 igual avanzamos. Vamos aprendiendo que es una manera correcta o que es una manera individualmente, sin necesidad todavía de pedir mucha ayuda. Esto me genera un quebranto, esto realmente me quebranta mucho. Igual estamos avanzando. No, el Señor me da mucha paz. Gracias, Señor, sigo adelante. Esa es la otra manera. La paz de Dios. Esta no es la paz con Dios. La paz con Dios es aquella que fue hecha en la cruz entre nosotros y Dios. Pero aquí es la paz de Dios, una paz sentida. Yo siento o no siento. Es esa. Fiel es el Señor para guiarnos hacia estos propósitos. Filipenses 1 va a ayudarnos ahí. ¿Cuál es el propósito principal de dar pasos delante del Señor según estos pensamientos? Filipenses 1, leíamos el verso 9 hasta el 11. Ahora, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento o discernimiento divinamente, para que aprobéis lo mejor. Tengo un quebranto de corazón, estoy haciendo todavía. No es lo mejor. Tengo paz en el corazón, por eso avanzo. Amén, gloria a Dios. Para que aprobéis lo mejor es el plan y propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, preparándonos para aquel día, para cuando tengamos ese encuentro glorioso. Ese encuentro único que va a ser inhabitable, impostergable.
No va a haber nada que pueda impedir a aquellos. Porque la palabra de Dios usa una expresión cuando dice es necesario que comparezcamos en aquella ocasión. Va a ser muy necesario, no va a haber forma de cambiar. Y el verso 11 nos da más respaldo para que este modo y esta manera de vida sea conforme al propósito, mientras vamos todavía con experiencias y más experiencias para con cada uno. Y en tantas experiencias que son diversas, nadie va a tener la misma experiencia seguramente en muchos aspectos, pero en un punto tenemos que estar muy de acuerdo. Y es lo que el Señor quiere hacer. Verso 11, llenos de frutos de justicia. Y ahí dice que son por medio de Jesús, por medio de Jesús. Separado de mí, dijo él, nada. ¿Y cómo podemos entender que es por medio de Jesucristo? El Espíritu Santo guiándonos. Por eso Jesús dijo del Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, dice verso 2, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todos obran por su vida. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, este hermano no sabe lo que me pasa. Yo no sé. La otra hermana dice, hermano, usted no está entendiendo lo que me pasa. Y sí, puede ser que no. Pero hay uno que sabe todo y conoce el propósito, sabe para qué. Dice que las cosas que me han sucedido, cualquier cosa que haya sucedido en su vida, en mi vida, cualquiera, tenga la profundidad que tenga, si redundó para el progreso del Evangelio, el Señor estuvo ahí guiando y está sacando los resultados que Él ha deseado sacar. Entonces yo por eso, usted hermano no sabe, por la palabra puedo saber que Dios tiene un propósito y usted aprobó o no aprobó. Salí para bien. El Evangelio quedó mucho mejor parado que antes. Gloria a Dios. Ese fue el propósito. ¿De qué estaba tratando aquí el apóstol Pablo? Primeramente de su propia prisión. Si la prisión del apóstol Pablo redundó para beneficio, gloria a Dios, Dios hizo su propósito, sacó los resultados esperados. Yo tengo problema con Pablo porque en realidad él fue preso, no entiendo muy bien y yo así nomás. ¿Redundó para bien? No. Entonces hubo podemos decir un tropiezo ahí, tuvo alguna falta ahí. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, sea cual fuera. Porque siempre el hombre va a tener argumento del por qué. Yo siento mucho, hermano, yo paso esto y esto es el motivo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, cualquiera sea, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, por donde andamos. La experiencia que vamos a tener todavía que ni idea tenemos. Si se presenta mañana, es para el progreso del Evangelio, cualquiera sea la situación. Si no redundó para el progreso del Evangelio, hubo ahí un corte en cuanto al principio y la voluntad de Dios para con nosotros. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hubo progreso, un aprieto, un ambiente bastante poco entendible, pero el Espíritu Santo estaba ahí para guiar, para dirigir. Nuestro amado apóstol está preso. El mundo está en contra de los principios bíblicos y justamente va a estar siempre en contra de la verdad. Eso es lo que le tiene a nuestro apóstol en la cárcel, pero nosotros estamos libres y la palabra tiene que correr por nosotros. Porque puede ser la actitud, nuestro amado apóstol está en la cárcel y nosotros vamos a relajarnos mientras, ¿verdad? Para usar como ejemplo. Gracias a Dios por estas instrucciones bíblicas, preciosa verdad de la palabra, para enseñarnos paso a paso conforme al propósito eterno, conforme al plan divino. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La expresión puede ser, hermanos, fueron 2 años muy duros, 2 años de pandemia, y quiero decir pandemia, 2 años de pandemia. Escuchan un hermano dice, nosotros no tuvimos culto todavía. ¿Y redundó para beneficio la obra? Parece que no, ¿verdad? Usted fue para el otro lado. 2 años de quédate en casa y qué lindo momento para escudriñar la Escritura. 2 años líbrete. El Hijo de Dios va tomando de una manera correcta. Cualquiera sea la situación, porque va probando nuestra fe, va probando nuestro servicio, va revisándonos si estamos en nuestro ministerio o no, si estamos dispuestos o no, conforme a la palabra, si es conforme a la voluntad.
dentro del plan y propósito de Dios o no. No, nosotros estamos totalmente desanimados. Nosotros estamos más corriendo, más dejando ya esto, hermano. No creemos que vamos a pasar adelante. En esta ocasión hubo gozo y hubo triunfo. Pablo preso. Los hermanos dijeron, entonces es nuestra oportunidad. Si Pablo está preso, nosotros no estamos presos. Como la palabra de Dios no está presa, está con nosotros también. Cada situación y circunstancia va a ir dando esa decisión correcta y primordialmente, hermanos, si trae gozo, si trae regocijo, a pesar del sufrimiento, estamos bien. Pero si es de otra manera, entonces la vida cristiana está siendo un poco opacada. Y se detuvo uno que estábamos confiados, seguro en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, para que, como dice el verso 10, aprobéis lo mejor con un discernimiento divino, espiritual, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, porque con quién amanecemos y cerramos nuestros ojos día de por medio, solamente con los hermanos, entre los hermanos. Una cita, estamos de vuelta ahí. Una cita familiar, estamos una vez al mes, y por ahí más. Amamos mucho a nuestra familia, pero amamos más al Señor, por eso estamos más en el Señor, unidos en el Señor, abrazados en Cristo. No hay otra hermandad tan fuerte como esta, en donde día de por medio estamos juntos. Esto es lo mejor, esto es divino, es según el plan de Dios. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, dice el apóstol Pablo, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta maravillosa gracia. Esta es la verdad donde estamos de pie, donde estamos firmes por la gracia del Señor. El Señor nos bendice, hermanos, muy ricamente y muy agradecidos al Señor por su guía, por su dirección y por su palabra. Nos ponemos de pie, hermano, en el nombre de Jesús.